¿qué hago para entrar en el reino, para ser salvo? Es la pregunta que él le hace. Ahora, ¿qué le dice Cristo? ¿Qué le dice Cristo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que quiere decir Dios con esto? Escuche, no hay posible salvación. Por eso ahí entra lo que dice Pablo: yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado, yo puedo dar todo mi bien y repartirlo a los pobres, yo puedo hacer todo esto. Pero si yo no he nacido de nuevo, yo no soy salvo, porque le pertenezco ¿a quién? Al mundo. ¿Por qué? Porque bajo la ley por la ley estoy bajo condenación. Si no hay muerte, no hay resurrección. Y tampoco hay nueva vida. Tiene que haber muerte para que pueda haber una resurrección y para que también pueda haber una nueva vida en Cristo. Por eso a veces estamos en el Señor y batallamos y decimos: Señor, oye, ¿por qué no puedo con esto? Señor, ¿por qué siempre trato de crecer y no puedo? Señor, ¿por qué siempre trato de buscarte y no puedo? Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Se presenta el Señor en nuestras vidas y ¿qué nos dice? Tienes que nacer. Tienes que nacer. Tienes que nacer de nuevo. Y Jesucristo luego le dice: el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no naciera de agua y de espíritu. Ahora, usted y yo tenemos que entender que ese espíritu que habla ahí Cristo del agua, podemos interpretar el agua como la palabra, porque la palabra de Dios, el Señor le dice a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, quiere decir que la palabra es esa agua, y el espíritu es el que va a efectuar en nosotros ese nuevo nacimiento y esa nueva vida en Dios. Volvemos y repetimos el texto. Cristo dijo: Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es el que va a cumplir ese trabajo de transformación en nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es que dice: si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes heredar. No puedes. Porque es necesario nacer de nuevo. Ahora, la palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, nosotros a veces estamos en el Señor y queremos vivir como vivíamos antes, con el antiguo carácter, con la antigua forma de ser. Hermano, usted sabe que yo en el mundo yo era muy echador de broma. Hermano, usted sabe que en el mundo yo era muy rebelde. Hermano, usted sabe que en el mundo yo era así y era asado. Escuchen, lo que éramos en el mundo ya no tiene efecto, ya no importa. Lo que importa aquí es la nueva vida que tenemos que ganar, que tenemos que cultivar por medio del Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida. Amén. Y el apóstol Pablo lo enseña hablando de esa nueva vida, porque usted ve que Pablo le habla a la iglesia de los Corintios, una iglesia que tenía dones, que tenía hablar en lengua, que tenía muchas manifestaciones, pero que no tenía crecimiento en el Espíritu. Y en el capítulo 13, en el versículo 12, en el capítulo 12, el último versículo y el capítulo 13, Pablo le dice: pero yo os muestro un mejor camino, ¿verdad que sí? Y empieza a hablarle de qué? Del amor. O sea, quiere decir que este cambio se va a efectuar en mi vida porque el amor de Dios se ha insertado en mi corazón. Cuando el amor de Dios es insertado en mi vida, yo puedo guardar la palabra. La palabra del Señor dice que el que me ama, mi palabra guardará. Y dice: ¿quién es mi hijo? Mi hijo es el que guarda mi palabra. Todo esto es producido por el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: el Espíritu, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora, ahí yo entiendo que las manifestaciones tenemos que procurarlas, pero que por encima de todo tenemos que procurar el crecer en el Señor.
Yo puedo hablar lengua, yo puedo hacer milagros, yo puedo hacer, dice ahí, yo puedo conocer todos los misterios, yo puedo tener una fe capaz de trasladar a los montes, yo puedo hacer muchas cosas, y si no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, ese nuevo nacimiento que nosotros vemos ahí, que hablando el apóstol de los Corintios, por medio del amor, porque es por medio del amor. Escuchen, no puede producir Dios nada en nosotros si no es por medio del amor. Y ahí en el libro de Juan, de primero de Juan, el Señor habla de ciertos puntos que son importantes. Le habla de la luz, dice, el que está en luz, ¿qué digo? El que dice que ama, el que aborrece a su hermano. En primero de Juan dice, el que aborrece a su hermano está en tiniebla. El que aborrece a su hermano está en tiniebla. Vamos a buscar. Primera de Juan, rápidamente. Primera de Juan. Para no equivocarnos aquí. Primera de Juan. ¿Ah? Exactamente. Dice en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos recibido de Él y anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de pecado. O sea, para yo andar en luz, como Él anda en luz, tengo que andar en comunión. En el capítulo 1, el capítulo 2, en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9 del primero de Juan dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. Vea que va dando parámetros para ver si estamos en luz o no estamos en luz. Seguimos. En el capítulo 3, en el versículo 1 dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios, hablando de ese nuevo nacimiento. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es. Entonces, ¿a qué se refiere? Esto habla de que cuando yo nazco, que yo tengo un nacimiento en el Señor, eso va a producir en mí una acción. Pero la acción mía va a ser producida por el nuevo nacimiento, no por mi esfuerzo. Mi esfuerzo nada puede ganar. Yo puedo agarrar y ponerme a caminar con una cruz de rodillas desde el Encantado hasta Petales. Y con eso me gano la salvación. ¿Ah? No. Con eso no me gano la salvación. Yo puedo orar 10 horas al día y con eso me gano la salvación. ¿Ah? No. Usted sabe que hay personas que hablan bastante en lengua y aborrecen a su hermano. Y al vecino. Hay personas que oran bastante y no aman a su hermano. Ahora, por eso yo soy salvo. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que produce salvación en mi vida? Que Jesucristo se ha insertado en mi corazón por medio del Espíritu Santo que está en mi vida. Por eso es que la palabra de Dios dice que Él obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tengo pecado, Él me da. Qué bello es el Señor, hermano. Cuando soy niño, yo tengo seguridad. Cuando yo soy niño en Dios, yo tengo seguridad. ¿Por qué tengo seguridad? Porque Él me dice, si tú pecas, y es que un niño no peca, el niño es carnal, el niño peca, pero Él me da seguridad. Y me dice cuando soy niño, papá, si tú pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. Si tú pecas, ve y confiesa tus pecados y sigue hacia adelante. Pero ahora cuando yo crezco en Dios, entonces me dice, si tú pecas, tú no eres de Dios, sino que eres del diablo.
Oye, pero qué tremendo. Eso es para que aprendamos que en el Señor tenemos que crecer. No significa que cuando yo crezca en Dios no vaya a pecar. Porque también aquí dice, en ese libro de Primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Pero si pecaremos, entonces confesamos nuestros pecados. Pero esto se refiere a una vida que verdaderamente se santifica. Por eso es que le dije ahorita, hablando de la salvación, que yo no necesito hacer obra para ganarme la salvación, porque ya Cristo la ganó por mí. Pero le dije, pero no se vayan o no nos vayamos por la tangente. ¿Usted sabe cuándo nos vamos por la tangente? Cuando somos carnales. Cuando somos carnales nos vamos por las tangentes. Porque cuando yo soy carnal, yo estoy esperando que diga en la iglesia, hermano, se puede jugar, vamos a limpiar aquí, vamos a quitar un momento el púlpito y vamos a poner un aro para que los hermanos vengan a jugar. El que es carnal está esperando un huequito para pecar. El que es carnal está esperando que digan, hermano, desde hoy podemos escuchar reggaetón cristiano. Ese es el carnal. Y dice, oye, sí, es verdad. Oye, pero es que usted no ve que a veces hacemos así, habiendo tantos himnos y tantas formas de alabar a Dios. A veces escuchamos una música y lloramos, Señor, tremenda música. Me quebrantó mi carne, porque a veces quebrante es la carne. Entonces me quebrantó, qué bella música esa me gusta. Entonces a veces nos dice, hermano, el que canta esa música es tremendo mundano, es un hijo de... ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! Ahora, ¿es que acaso a Dios le hace falta algo para mantenernos a nosotros alegres? Hermano, que él dedicó a dice, música cristiana, ranchera, vallenato. Sí, ahí le mete de todo, ranchera, vallenato, merengue, joropo, de todo. Lo que menos se encuentra hoy en día es la música cristiana, ¿verdad? Yo le falo de tremenda cristiana. Entonces, fíjese usted, pero cuando yo soy carnal, yo estoy esperando un pequeño espacio para que digan, hermano, esto no es malo. Y ¡pum! Nos tiramos por ahí. Pero el que es espiritual, aunque le digan, varón, mira, ¿sabes qué? Desde hoy vamos a empezar a ir reggaetón y vamos a dejar ese extremismo tan tremendo, vamos a dejarlo y desde hoy vamos a empezar a escuchar un reggaetoncito cristiano. ¿Qué va a decir el que es espiritual? Pregunto. ¿Qué va a decir el que es espiritual? Señor, reprende el diablo, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo he crecido y aunque en mi carne está el deseo de hacer lo malo, mi espíritu dice, tengo que hacer lo bueno porque quiero irme para el cielo. Ahora, ustedes pueden decir hoy, aquí en la iglesia, decirle, hermano, yo entiendo por la palabra, que si usted ora poco, usted es salvo, no se preocupe por orar tanto, no clame tanto, con un minuto de oración diaria, usted es salvo, eso no se preocupe, yo no entiendo cuál es su preocupación. El que es espiritual, ¿qué va a decir? Oye, pero yo estoy orando tanto, qué barbaridad. Oye, Señor, el que diga eso es porque oraba obligado, hermano. Pero el que verdaderamente disfruta la oración, el que verdaderamente se integra con Dios en medio de la oración, el que verdaderamente entiende que para crecer en el Espíritu necesita la oración, le dicen eso y dice que el Señor reprenda al diablo. Amén. Yo sigo clamando a Dios, yo sigo buscando. Ahí le estoy diciendo que no tenemos que irnos por la tangente, porque habemos muchos de nosotros que a veces en nuestra carnalidad, que a veces en nuestra forma de pensar, no se nos puede dar un pequeño espacio porque empezamos a hacer lo malo. Eso significa o que somos niños espirituales y somos carnales todavía y todavía necesitamos lechita, o significa que no hemos nacido de Dios, porque Dios es luz y el que está en luz no tiene tiniebla en sí mismo. Entonces que eso se ve, es notorio que hay muchas iglesias que han sido conservadoras y de repente empieza, ¿verdad?, el líder, el pastor que está al frente a meter ¿verdad?, la mundanalidad, y usted ve que
que gran parte se suma a la mundanalidad.